El hombre medieval pasa a ese hombre moderno después de 500 años. Ese es el proceso de racionalización. Entonces, una de las características de la modernidad es explicar el poder de otra manera. ¿Ya? La relación hombre-sociedad de otra manera. Esa es una de las características de la modernidad. La premodernidad, ¿qué te decía para explicar la relación hombre-sociedad? Que Dios hizo el mundo, que hizo a ti, una costilla de Adán, la manzana, ¿no es cierto? Eva y todo lo demás, que ya vimos lo que se forman los hechos, ¿no es cierto? Consecuencias de botar del paraíso. Entonces, ¿qué te dijeron? Anda, date la vida. Entonces, ese tema con el cual vivió la humanidad 1000 años, más de 1000 años. Por el año 1400, como le digo, se empieza a caer. ¿Por qué? Porque la Iglesia, al tener poder político, la supremacía terrenal, empieza a desplazar a los poderes locales, los monarcas, que en realidad era la base de los estados modernos. ¿Ya? Y viene la crisis de las investiduras. ¿No? Lo dije hace un momento, Guillermo de Oca, Marcelo Empado, que son correteados por la Iglesia y se refugian en Alemania. Son el antecedente de Martín Lutero. Son el antecedente de Martín Lutero. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, la lucha de la reforma, que en realidad es la lucha por la plata de la Iglesia, las indulgencias, eso es lo que te reclama Martín Lutero, el tema del billete, como en todos lados. Y Martín Lutero era guapo. Entonces, y la Iglesia que se quería quedar con todo. Esa es la contradicción, ¿no? Por eso surge el protestantismo. Y viene la explicación laica del poder, profana del poder. ¿Cuál es la explicación profana del poder? Que el poder es terrenal. El poder no es sacro, el poder es terrenal. Y el poder es producto del pacto entre los hombres. Del pacto entre los hombres. Son los hombres a través de un pacto que constituye sociedad para dos cosas: para garantizar su vida y para garantizar su propiedad. ¿No? Tomás Hobbes describe de que el hombre es el lobo del hombre. No lo dice en el Leviatán, lo dice que sí, que es el libro que escribe antes de Leviatán. Entonces, Tomás Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre. Por lo tanto, necesitaba alguien que controlar. Ese alguien era el Leviatán, el Estado, el Dios mortal. El Leviatán es el Dios mortal, es el Estado. Por lo tanto, el Estado tenía una explicación laica. Pero además decía que este Estado tenía que ser gobernado por un gobernante irresponsable. Irresponsable en el sentido de que no le tenía que dar explicación a nadie de lo que decidía. Esa era la irresponsabilidad del monarca. No le tenía que dar cuenta a nadie. Mientras que John te planteaba de que efectivamente el origen de la sociedad era contractualista, pero que el monarca sí le tenía que dar cuenta a alguien. En este caso era el Parlamento. ¿No? Según el ensayo del gobierno civil, John te describe esto. Estos dos personajes confrontaron mucho durante la Revolución Inglesa. Primero persiguieron a Tomás Hobbes, después persiguieron a John Locke y Oliverio Cromwell terminó ahorcando a Carlos II. ¿No? Terminó ahorcando a Carlos. Así más o menos es la historia esa de la Revolución Inglesa, que es la primera revolución del año más o menos 1660. ¿Ya? Esta teoría descansa sobre un hecho muy simple. El hombre crea el Estado. Por lo tanto, si el hombre crea el Estado, el hombre tiene derechos anteriores y superiores al Estado. Bien simple. Si el hombre crea el Estado, el hombre tiene derechos anteriores y superiores al Estado. Por lo tanto, recuerdan en las películas americanas, la gente siempre se sorprendía cómo trata a la policía. Si le no, tú no entres, no, entonces en mi casa me dice la policía. Es lo que no sucede en países de Latinoamérica. Nosotros no tenemos esa cultura política. Es social. No, es social. Entonces, ¿qué significaba? El individuo tenía derechos anteriores y superiores al Estado. Por lo tanto, planteaba el tema en una fase distinta. Entre 1400 y 1789, que era la Revolución Francesa, no, entre el Renacimiento, un poco más del Renacimiento, y la Revolución Francesa, a ese periodo de la historia se le conoce como el Antiguo Régimen. Tocqueville tiene un libro sobre eso, que se llama exactamente el Antiguo Régimen. Alexis Tocqueville tiene ese libro, el Antiguo Régimen. Y en el Antiguo Régimen, Tocqueville te describe
cómo Francia vivía en el feudalismo en una época de la cual el feudalismo se estaba cayendo. ¿No? Y lo que dice Tocqueville aquí es que la Revolución Francesa se cayó en Madura. Se cayó en Madura. Bueno, en este periodo del antiguo régimen, que es un régimen con presencia feudal, lo que tenemos también es la presencia de mercaderes que están ahí, que son los que te marcan la dinámica del arbitraje, ¿no? Pero es la Revolución Francesa la que te va a potenciar. Es la Revolución Francesa la que te va a lanzar. Por varias razones. Primero, que la Revolución Francesa parte de las teorías contractualistas e individualistas. Segundo, el discurso de igualdad. ¿No? Discurso de igualdad. Tercero, que se trae abajo todas las organizaciones, toda la organización política feudal. La Revolución Francesa es una revolución cruenta, pero además es una revolución que cambia el mundo, porque te destruye todo el sistema feudal de Europa continental, lo que no había sucedido en Inglaterra, porque en Inglaterra transa, en Europa continental no transaba, en Francia no transaba. Por eso es que todo el mundo se fue a la guillotina, ¿no es cierto? Robespierre mandaron a todos a la guillotina, hasta que a Robespierre también lo mandaron. El único que se salvó fue Fouché. Fouché era el Montesino, pues. Pero Robespierre, Fouché es el único que no fue. No, Marat también murió porque lo mató para no dar porra. Todos se fueron, todos murieron. Así que ahí, cambio de cabeza, estas cosas. Entonces, pero la Revolución Francesa trabajó una constitución, es la constitución de Sieyes, que era un cura. Sieyes empieza a trabajar la constitución francesa, y la Revolución Francesa inicia lo que se conoce como el paradigma liberal. Lo que se conoce como el paradigma liberal. ¿Qué es un paradigma? Le voy a poner un ejemplo que siempre pongo también en mi clase de pregrado. Ustedes saben que los amarquinos son revoltosos. ¿Cuántos amarquinos ven? Mirate si no hago eso. ¿Usted qué más? ¿Qué más es amarquino? ¿Usted cuánto piedra? Vamos a jugar clásico. Policía versus estudiante. Bueno, van pues dos amarquinos que han ido a pedir de siempre más presupuesto, renta, se movilizan hasta la línea bancaria, no salen todos movilizándose. Y en ese momento, y ahí entran todos, marxistas, no marxistas, de todos entran ahí. Y en ese momento salen dos de estos muchachos amarquinos, que normalmente son la carne que hablan en primer año, ¿ya? Retornan y pasan por la Plaza San Martín. Y en la Plaza San Martín, ya, uno es liberal y el otro es marxista. ¿Ya? Y en la Plaza San Martín, después de haber pasado largas horas de lucha, se encuentran los dos, están caminando los dos y ven el Kentucky. Hay un Kentucky en la Plaza San Martín. Hay un Kentucky en la Plaza. La pregunta del millón es: ¿qué significa el Kentucky para el liberal y qué significa el Kentucky para el marxista? Y se armó la discusión. Para ver, láncese al ruedo. ¿Qué significa el Kentucky para el marxista? ¿Qué era el marxista? La presencia del capitalismo. ¿Qué más? Colonialismo, imperialismo, yanqui, ¿no es cierto? Y todo lo demás. La sombra de sus ideas. Así es. Entonces, ¿y qué era el liberal? Acceso al mercado, libre mercado, etc. Muy bien, dos explicaciones distintas sobre un mismo hecho, sobre un mismo objeto. Eso se llama paradigmas. El paradigma es como el software que corre en nuestra cabeza, en la computadora, que nos ponen en la cabeza para explicarnos el mundo. Todos necesitamos explicarnos el mundo. Todos necesitamos comprender el mundo. Y lo podemos comprender de una u otra manera, de una manera religiosa, católica, protestante, marxista, liberal. Pero todos de una u otra forma tenemos que tener una comprensión del mundo.
Esa es filosofía. De una u otra forma, tenemos que comprender el mundo. Quizás no nos damos cuenta que hacemos filosofía a nuestra manera. Y empezamos a entender el mundo. Entonces acá, el marxista y el liberal, en base a sus paradigmas, construyeron su mundo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede después de la Revolución Francesa en Occidente, en Europa continental? No se olviden que mientras eso está pasando, en España todavía está con Santo Tomás de Aquino. Las partidas de Alfonso el Sabio, los edictos, el fuero justo y el fuero real. ¿Ya? ¿No se olviden de eso? Son dos cosas distintas. No se van a juntar si no en el siglo XX. Son dos tradiciones que van a ser. Entonces, el paradigma liberal es el que se instala en Europa occidental luego de la Revolución Francesa. Continental e insular. Contando con Inglaterra. ¿Ya? ¿Cuál es la característica del paradigma liberal? ¿Cuál es la característica del paradigma liberal? Bueno, descansa sobre la interpretación de Adam Smith. Adam Smith para esta época ya había escrito dos libros, de la riqueza de las naciones, ¿ya? Y teoría de los sentimientos morales. Adam Smith era profesor de teoría de los sentimientos morales, era su curso. Primero escribió teoría de los sentimientos morales y después escribió de la riqueza de las naciones. ¿Ya? Entonces, en teoría de los sentimientos morales, Adam Smith desarrolla lo que es el principio de aprobación. ¿No? Yo contrato, vamos a ver, es muy utilizable el contrato, ¿ya? ¿Por qué compra? Necesidad es obligarse. ¿Por qué se compra una corbata? Esa corbata. ¿Por qué? Le gustó. ¿Y por qué le gustó? La de oferta. 2 por 1. Bueno, aparte que trae oferta. ¿Por qué le gustó? Porque podía caer bien con la camisa. Le gustó la camisa. ¿Por qué? Porque en función, se compra corbata en función a como cuadra, digamos. Claro, pero no, la pregunta es ¿por qué le gustó? Eso es lo que nunca respondemos, porque sí. No es lo que le gustó, porque sí. No hay más. Eso se llama principio de aprobación. Primero apruebo, después compro. Y eso lo establece Adam Smith en teoría de los sentimientos morales. Primero apruebo, después contrato. Primero apruebo, es el principio de aprobación. Primero me gustó, después me fijé con qué camisa hacía juego. Y si no hacía juego, compraba la camisa para que hiciera juego. ¿Bien? Entonces el principio de aprobación es lo que tenemos primero, dice la mesa. Y Adam Smith polemiza con Descartes. Descartes decía que el hombre nacía por razón, es decir, primero razono y después como. Pienso, luego existo. ¿Ya? Entonces, Adam Smith le decía no, pero yo también decía no. Vamos a ver. ¿Cuántas mamás hay acá? Ya, muy bien, díganme, señoras. Su bebito, cuando nació, le dijo: mira, mamá, tú has tenido el privilegio de haberme dado a luz y yo estoy acá al lado tuyo, así que dame el pecho que tengo hambre. No, y después me hace dormir. ¿Le dijo eso? No, ¿no es cierto? ¿Ah? Gritaba. Claro, ¿qué era lo que pasaba? No nacía, lo que dice, yo lo que dice, nadie nace por razón. La razón se adquiere. La tomo por instinto. La primera fase de la vida es instintiva. Y después viene la razón. Lo que decía Descartes era: pienso, luego existo. Primero razono y después actúo. Lo que dice Adam Smith es: primero apruebo, después como está en la misma línea. Es decir, primero está el instinto primario.
después cobro. Y si me gustó tanto, de donde sea saco plata para comer, me empeño, financio, veo qué hago por esto. ¿No es cierto? Igual es el niño. El niño no le dijo, mira mamá, ¿sabes qué? A mí me vas a dar teta a las 9, a las 11 y a la 1. No. Sino por instinto. Por instinto. Y quien tiene razón le va ordenando la vida. ¿No? Y después ya ellos van a subir. Muy bien. En este periodo, lo que dice Adam Smith en teoría de la riqueza de las naciones, lo que dice Adam Smith habla de la mano invisible. ¿En qué consiste la mano invisible? La mano invisible consiste en lo siguiente: dice, el Producto Bruto Interno de cada país es desarrollado por el esfuerzo individual. Se alcanza por el esfuerzo individual. Por lo tanto, si nosotros queremos, y en esa búsqueda de cada uno alcanzar su bienestar individual, se alcanza el bienestar general. No es que la gente se programa a alcanzar el bienestar general, sino que el bienestar general se alcanza por el esfuerzo inconsciente de cada uno, que busca racionalmente su bienestar, pero es a partir de la individualidad, del individualismo y del orgullo. ¿Okay? Lo que dice es, si alguien pretendiera, si algún legislador, no es el Estado, si algún legislador pretendiera intervenir en ese instinto de querer alcanzar el bienestar, se requería de una tarea imposible. ¿Por qué? Porque en eso el ser humano es conducido, en alcanzar su bienestar, el ser humano es conducido por una mano invisible. Más o menos así dice la misa de la riqueza de la nación. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí se empezó a armar el discurso de la no intervención del Estado y de la economía de mercado, que va a orientar a este paradigma liberal. Entonces, ¿cuál es la característica del paradigma liberal? Primero, el hombre tiene derechos anteriores y superiores al Estado. ¿No? El hombre tiene derechos anteriores y superiores al Estado. Segundo, el Estado no puede intervenir en la economía. Tercero, el mercado es el escenario natural de desarrollo del ser humano. En consecuencia, deja que el ser humano se desarrolle libremente. Autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Por lo tanto, aquí lo que empezamos a tener es la vigencia del derecho privado. La sociedad se organiza sobre la base del derecho privado. No es casual que durante esta época, ¿no?, el Código de Napoleón haya sido hegemónico. El Código de Napoleón llegó a nosotros con Santa Cruz. No es casual que el Código de Napoleón haya sido hegemónico, porque es privatista el Código de Napoleón. Entonces, todo el discurso privatista empieza a explicar la vida jurídica de las sociedades. El derecho público está naciendo, el derecho privado, el derecho administrativo está naciendo. Son los franceses los que van a desarrollar el derecho administrativo. Pero tenemos un derecho privado que va a descansar sobre dos cosas: propiedad y libertad. Perdón, propiedad y libertad contractual. ¿No? Propiedad y libertad contractual. Entonces viene el tema. Tienes autonomía en la voluntad, tienes propiedad y tienes libertad. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿para qué soy libre? Para hacer uso de mi voluntad y para hacer que mi voluntad descanse sobre lo que yo quiero y para disponer. ¿No es cierto? Por lo tanto, tengo autonomía de la voluntad. Si quiero compro, si quiero no compro. Y si quiero vender, si quiero vendo y si quiero no vendo. Y si también quiero decir a qué precio vendo, establezco ese precio. ¿Es verdad? No me digan que se la creyeron. ¿Se la creyeron? ¿Se la creyeron? ¿Qué teoriza esto muy bien? ¿Pero se la creyeron? ¿Ustedes creen eso? Si han sido buenos estudiantes de Derecho, claro que sí. Es teoría del acto jurídico. Es la base del acto jurídico. ¿Pero es verdad? Vamos a ver. Usted diría lo siguiente: a partir de mañana, en ejercicio de mi autonomía de la voluntad, en ejercicio de mi autonomía de la voluntad, yo mañana no compro. A partir de mañana no cambio. A partir de mañana no contrato. Por lo tanto, ¿qué van a hacer mañana? Van a la panadería y dicen: oye, regálame pan porque hoy día no cambio. No, regálame leche porque
ella no cambia. ¿No? Si se suben a una combi asesina o si se van en su carro, ¿no? Igualito no te pago el pasaje. ¿Por qué? Porque ella decidió no cambiar. ¿Pueden hacer eso? Pero si son libres para cambiar o no cambiar. Son libres para cambiar o no cambiar. Ese es un tema. Segundo tema es, tengo una mercancía, ¿le puedo poner el precio que quiero? Dentro de la teoría de la voluntad sería así, dentro de la teoría de la autonomía de la voluntad sería así, pero le puedo poner el tiempo, el precio que quiero, porque ¿ah? No te compran. ¿Y por qué no te compran? Porque se intercambian equivalencias. Pero no puedo poner el precio que quiera, desde que no lo vendan. Por eso, porque no es equivalente. Al mercado concurren equivalencias. Hagan otra. ¿Cuánto es un tarro de leche? Son 80, 2 soles, ¿no es cierto? 360. Hace tiempo que no me mandan a comprar. Hace tiempo que no me mandan a comprar. Ya. Bueno, a partir de mañana voy a comprar. Pero yo voy a decir lo siguiente. Voy a ir con... ¿Cuánto dice que está? 3 soles. Ya, yo voy a... Usted va con 3 soles y compra un tarro de leche. Ya no importa, pero supongamos que compra el tarro. Ya, muy bien, va con 3 soles y compra un tarro de leche. Mañana yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir con un tarro de leche y voy a comprar 3 soles. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a comprar leche y voy a comprar 3 soles. Claro, es imposible. Pero ¿por qué es imposible? Porque el dinero es forma valor. Y lo que se intercambia son mercancías. Y la mercancía fija que el precio por equivalencias. Y no existe eso de que yo tengo autonomía de la voluntad para cambiar o no cambiar. El que no cambia se muere. Parece que fuese así. El discurso liberal, ¿no? Te habla de la autonomía de la voluntad. Entonces, en este escenario se empezó a establecer este discurso de la autonomía de la voluntad. Cuestionarlo más adelante. Les estoy mencionando esto porque después voy a tratar este tema. Nuevamente, lo dejo acá como una anotación. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que todos podamos actuar en el mercado. Y el mercado es apolítico, es amoral, es todo. El mercado es apolítico y es amoral. Entonces, la sociedad se va a organizar en torno a los sujetos jurídicos, en torno a los actores del mercado y en torno a los que buscan el bienestar. ¿Cuál es la idea? De que todos estamos buscando en un mercado donde tenemos autonomía de la voluntad, todos estamos buscando nuestro bienestar. Y una de las formas de hallar nuestro bienestar en el ámbito jurídico es desarrollando nuestra capacidad para resolver nuestras controversias. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tienes un estado de este chiquito, de este tamaño. Tienes un estado de este tamaño. Este estado estuvo vigente. Vamos a ver, la Revolución Francesa es durante la primera Revolución Industrial. La primera Revolución Industrial es en 1740. Entonces la Revolución Francesa y la Revolución Americana se dan durante la primera Revolución Industrial. ¿Ya? Se dan durante la primera Revolución Industrial. 1820, 30, por ahí llega la primera Revolución Industrial, que es la máquina de vapor. ¿Ya? Es la máquina de vapor. Y después viene la segunda Revolución Industrial. La segunda Revolución Industrial se caracteriza porque la economía se universaliza. O sea, durante todo el siglo XIX, la economía se universaliza. Entonces, la historia de los países que controlan la economía se convierte en historia universal. Por eso en el colegio hemos estudiado la historia de Estados Unidos, la historia de Francia, la historia de Inglaterra, la historia universal. Y todo lo demás nos metemos a su historia. El Perú se mete como turista, ¿no? Como un centro de turismo en la historia universal. Es decir, no decide dentro de la historia universal. Por eso que cuando entran al canal de cable, dijo History Channel, ¿qué van a ver? La historia de Estados Unidos, o la historia de Inglaterra, la historia de Francia, porque es la historia universal. Es en este periodo cuando la historia se universaliza.
La historia es universal cuando la economía se universaliza. Quien universaliza la historia de la economía. Entonces hay unos países que exportan materia prima y otros que la procesan. Esa relación se da en el siglo XIX. Muy bien, en ese periodo es cuando tenemos este tipo de paradigma. Poco Estado, autonomía de la voluntad, desarrollo del mercado. Poco Estado, autonomía de la voluntad, desarrollo del mercado. Miren lo que salió en Francia, 1790. Esta es la Asamblea Constituyente, artículo 1 del título 1 de la ley del 16 y del 24 de agosto de 1790. El arbitraje es el modo más razonable de concluir las cuestiones entre ciudadanos. Los legisladores no pueden hacer ninguna disposición pendiente de incluir el valor o la eficacia de los compromisos. Este es revisado, ¿verdad? Lo están escribiendo de otra forma, ¿no? 1790. No, ahora realmente escribe 1700 antes su libro. Entonces, ahí está. Otra creo que por aquí hay. Bueno, y el Poder Judicial, bueno, este periodo, ¿qué significa? Quiero explicar. ¿Cómo explicar esto en este periodo? En base a una concepción que privilegia la vigencia de la autonomía de la voluntad y del mercado y de la libertad. ¿Correcto? Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que está reconociéndose a partir del derecho positivo? Es decir, ¿qué te está reconociendo el Estado? El Estado te está reconociendo que puede resolver tus controversias constitucionalmente. Es decir, es válido que te salgas del aparato jurisdiccional. Recuerdo que traté hace un rato eso. Es válido, me hizo una pregunta, es válido que te salgas del aparato jurisdiccional. Es constitucionalmente válido en un escenario de economía de mercado, de un paradigma liberal. Que tiene poder judicial, claro, pero tiene su poder judicial neutral, ¿no? Resuelve el tipo Montesquieu, ¿no es cierto? Un poder independiente que resuelve y decide. Pero el Estado liberal, a finales del siglo, o sea, esto es más así. Napoleón decide invadir Alemania. Ustedes se acuerdan de Napoleón, un loco. Se levantó Napoleón y dijo, no, invado Alemania. Pero Alemania no era la Alemania que teníamos ahora, porque Alemania era un conjunto de pequeños reinos. Desde la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania se había convertido en un conjunto de pequeños reinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Invade Alemania. ¿Cuál fue la reacción de los alemanes? Surgieron dos figuras importantes: Bismarck y Hegel. Aparte, Savigny también es el ¿ya? Bismarck y Hegel. ¿Qué es lo que hace Bismarck? Trabaja la unidad política. ¿Qué es lo que hace Hegel? Que arma el discurso del Estado. ¿Qué era lo que había sucedido antes? ¿No? Hasta antes, las teorías contractualistas que están por acá eran las que estaban en boga. ¿No? Estas que hemos hablado, se me está dando la pila. ¿Esto que hemos hablado? ¿No? Eso estaba en boga. ¿Cómo surge la sociedad? Mira, la sociedad surge en base a un contrato social. Por lo tanto, el individuo tiene derechos anteriores y superiores al Estado. ¿Ya? Y ese rollo había soportado la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. Las tres grandes revoluciones burguesas. Había sido la base de las tres grandes revoluciones burguesas. ¿Qué es lo que sucede en Alemania? ¿Qué es lo que sucede en Alemania? Cuando Napoleón invade, Hegel estructura un discurso filosófico, está en filosofía y derecho. ¿No? Hegel fue profesor de Marx, fue su asesor de tesis. Entonces, Hegel escribió filosofía del derecho y Marx escribió crítica a la filosofía del derecho de Hegel. No tengan alumnos como esos. ¿Ya? Entonces, en filosofía del derecho, Hegel plantea lo siguiente. Primero se va en contra de todas las teorías individualistas. Dice, no existe un antecedente histórico
de que las sociedades se funden en base a un contrato social. No existe en la historia. Yo lo había dicho Montesquieu. ¿Ya? No existe un antecedente histórico de que las sociedades se fundan en base a un contrato social. Segundo, es más importante la nación que el individuo. Lo mejor que produce la nación es el Estado. Por lo tanto, el individuo se subsume en la nación y la nación es dirigida por el Estado. En consecuencia, el individuo se subsume en el Estado. Y vive el discurso estatal. Del Estado fuerte, del Estado grande. Con este escenario, llegan al siglo XX. Antes de eso, a Garibaldi se le ocurre cumplir la tarea que Maquiavelo siempre quiso hacer, unificar Italia. Y Garibaldi unifica Italia. Alemania e Italia fueron los últimos en unificarse. Primero unificó España, después se unificó Francia, después se unificó Inglaterra. ¿Ya? Entonces, Alemania y Francia son los últimos en unificarse. Y a finales del siglo, el paradigma liberal empieza a hacer crisis. Viene la Comuna de París, a comienzos del siglo, en 1910, inicia la Revolución Mexicana, ¿no? Que se tumban a Porfirio Díaz, con Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, y es derrotada por Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, toda la Revolución Mexicana. Se produce la Primera Guerra Mundial en 1914, en el 18 la Constitución de Weimar, y el mundo cambió, y surgió un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de paradigma, el paradigma del Estado social. ¿Qué es el paradigma del Estado social? En el paradigma del Estado social, en este que está acá, en el paradigma del Estado social, a diferencia del paradigma del Estado liberal, en el paradigma del Estado social, la autonomía de la voluntad se fue de vacaciones. ¿Cuál era el argumento del paradigma liberal? Que había que evitar que el Estado afectara los derechos subjetivos de la gente, que afectara su libertad. ¿Qué es lo que se empieza a decir en el paradigma del Estado social? Que los derechos subjetivos de la gente no solamente son afectados cuando el Estado interviene en su autonomía de la voluntad, sino cuando no se le da casa, no se le da estabilidad laboral, no se le da salud y no se le da educación. Y vive el paradigma del Estado liberal. Y ese Estado liberal, el paradigma del Estado social, y ese paradigma del Estado social empieza a correr en el mundo occidental a partir del 18 por la Constitución de la República de Weimar, donde se habla de derechos sociales, por la Constitución de Querétaro en América Latina, y mientras que en Europa se va a llamar Estado del Estado, welfare state, en América Latina se va a llamar Estado populista. Este Estado es el que se desarrolla durante todo el siglo XX. Y ese Estado lo que va a hacer es involucrar más lo social, atender más las necesidades sociales, fortalecer el aparato burocrático y darle una mayor preponderancia al Estado y eliminar el mercado. Acá hay gente que ha vivido esto de que mañana sube la leche, mañana suben los pasajes, la carne se va a vender 3 veces a la semana. ¿No es cierto? Durante el gobierno militar hemos vivido este tipo de cosas. Entonces, en América Latina surgió y corrió este tipo de Estado, ¿no? Y fue teorizado por Raúl Prelich en la CEPAL, de la Revolución Económica para América Latina, donde desarrolló todas estas tesis de industrialización sustitutiva y donde el Estado tenía un rol importante. Conclusión: en este escenario, la autonomía de la voluntad fue relegada y el arbitraje se fue de vacaciones. ¿O alguien se acuerda de un arbitraje? En seguros y había un laboral también. Pero es que hay que. ¿Por qué? Porque el Estado adquirió un nuevo papel, adquirió un nuevo rol. Entonces, en el paradigma del Estado social,
En el paradigma del Estado social, el Estado lo que hace es eliminar la individualidad y eliminar la autonomía de la voluntad. Este Estado estuvo bien hasta, porque los colegios, acá hay varias escuelas públicas, yo soy escuela pública, universidad pública, ¿no? Entonces los profesores iban con trauma a la escuela pública antes, iban con cara. Yo viví en eso, la escuela pública. ¿Ya? Entonces la escuela pública vivió su edad de oro, la universidad pública vivió su edad de oro. De esa época fue Vargallosa, sacamos un Nobel. ¿No? De esa época fue Vargallosa. Entonces Vargallosa es la universidad pública. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado, la gente tenía 30 días de vacaciones, los empleados trabajaban hasta la 1 en horario de verano, ya suena lejano, ¿no? Pero se trabajaba hasta la 1 en verano, ¿ya? Había vacaciones, ibas al hospital, tenías remedios, te atendían muy bien, todo era bonito. Pero eso vivía de qué? Del cobre, de la plata, de todo lo que se exportaba. A finales de los 70, a mediados de los 70 vino la crisis del petróleo. ¿Ya? Y en paralelo a Nixon se le ocurrió cambiar el pacto de Bretton Woods, la convertibilidad de oro en dólar, y se armó la grande. Subió los precios y se desató la crisis. Los árabes nos habían estado prestando plata, ¿ya? Y los árabes empezaron a cobrar y no hubo para pagar. Entonces se acabó el welfare state, el estado de bienestar para nosotros. Y la escuela pública pasó de su edad de oro a su edad de plata a su edad de plata. La universidad pública pasó de su edad de oro a la edad de plata a la edad de plata. ¿No es cierto? Los hospitales, como dice Juan Luis Guerra, ¿no? ¿Han visto venir en bicicleta? ¿No es cierto? Iba uno al hospital, se bebieron el alcohol, las enfermeras estaban de huelga, el hilo lo han utilizado para coser otra cosa, en fin, no había nada. Era más fácil cruzar en bicicleta que salir de un hospital público. Entonces, ¿qué es lo que viene? La crisis. La crisis del Estado social. Viene esta crisis de este Estado social que había estado vigente durante 70 años. Había estado vigente. Y no nos habíamos dado cuenta. Pensábamos que nunca había sido bonito. ¿Ya? Y la crisis fue tan grande en los 80 que hubo una reunión en Washington de todos los ministros de Economía de América Latina. ¿Ya? Gobernaba en ese tiempo Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos. Y establecieron en esta reunión unas pautas de política económica. A esas pautas de política económica se le conoce como el consenso de Washington. ¿Qué significó el consenso de Washington? El consenso de Washington significó que los países de América Latina que estaban afectados por la crisis entraban a una política de ajuste estructural que significaba desmantelar el Estado que se había generado en los últimos 70 años. En Chile fue Pinochet y acá fue Fujimori. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Empezó a vender todo. El asunto es que no dejó la plata. Pero empezó a vender todo. Empezó a vender todo. Había que cerrar. Empezó a despedir gente. Empezó a despedir gente. ¿No? Se acabó la estabilidad laboral. Se acabó el horario de verano. Se acabó todo. Empezamos a cambiar y el péndulo se empezó a mover. El péndulo se empezó a mover. Entonces, este tipo de paradigma del Estado social, donde la administración era fuerte, salió a disparar a la burocracia, fue despedida. Y entramos al paradigma del Estado liberal, neoliberal, que es el Estado del consenso de Washington. Que le dicen la gobernanza ahora, ¿no es cierto? Uno de los elementos de la gobernanza, es la solución de controversias. Uno de los elementos de la gobernanza, otro es la ciudadanía, otro es el reconocimiento de género. Uno de los elementos de la gobernanza es la solución de las controversias, que se da dentro de estas políticas del consenso de Washington. Después salió el consenso de San Pablo, que se da dentro del consenso de Washington. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener en el Perú? Acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos a tener? Paso por la colonia, que voy a rápidamente. Lo que empezamos a tener es, mejor retrocedo, para explicar. Lo que empezamos a tener es un cambio de política
en materia arbitral. Pero para que entiendan esto rapidito paso lo que es el juego. Para que vean qué tan cerca estaba en la colonia las normas medievales. Se aplicaron el fuero justo, el fuero real y la ordenanza de Castilla durante la colonia. En la Constitución de Cádiz de 1812, paradigma liberal, se reconoce a los árbitros. Se reconoce a los árbitros en la Constitución de Cádiz. En la República, el Código de Santa Cruz también habla del juicio por arbitramiento, ¿no? En 1836. Y recoge la tradición romana, los amigables compositores. Recoge la tradición romana. Ya estamos en pleno paradigma liberal. Estamos en pleno paradigma. Santa Cruz era, como le dije hace un momento, trae el Código de Napoleón América al Perú. Y está ahora en el sur, en la Confederación Peruano-Boliviana. En la Constitución de 1839 se reconoce también el arbitraje, se habla de necesario. Se habla de necesario. En el Código de Enjuiciamiento de 1852 también se habla de necesario. Pero en el de 1912, que está vinculado al paradigma, al ocaso del paradigma liberal y a la emergencia del Estado social, el arbitraje cambia. Tiene una sutil modificación. El juicio arbitral constituye un único procedimiento para los árbitros, ya sean de derecho o amigables. Y por acá ya empieza a hablar del control de esto, ¿no? Dice, se judicializa, pero dice, tiene esta regla. Contra lo que resolvieran se podría interponer los mismos recursos ante los jueces de la jurisdicción ordinaria. Es decir, contra un lado me iba al juez e interponer mi recurso de apelación. No, entraba, lo metía a la justicia ordinaria. Control del proceso arbitral, control de la autonomía de la voluntad. No hay cosa. En este esquema no hay. ¿No? En la Constitución de 1920, que también es una constitución que se da dentro del paradigma del Estado populista, que es la Constitución de Leguía, que nunca la aplicó, ¿no? El arbitraje solamente es entre el capital y el trabajo. Es el arbitraje laboral. No hay más. No hay más. Es hasta la Constitución de 1979 donde se vuelve a hablar de arbitraje. Son garantías de la Administración de Justicia, ¿no? La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, no existe dispuesta a establecerse jurisdicción alguna, con excepción del arbitraje. Se reconoce la jurisdicción arbitral. En el Código Civil de 1984 también empieza a hablar de juicio arbitral. Modifica el Código de Procedimientos Civiles. ¿Ya? Bueno, reconoce los laudos extranjeros. Y es en la Constitución de 1993. ¿En qué periodo estamos? ¿Ah? No solamente eso. Es el paradigma del consenso de Washington. En el paradigma, en el marco del paradigma del consenso de Washington, a lo que puede ser lo siguiente, señor. Volviendo al ejemplo de este boboso marquino que se va para la Plaza San Martín, ¿cierto? Que cada norma tiene su explicación. Está explicada en un paradigma, en un esquema, en una visión social del derecho. El derecho es más o menos así. Si este es el derecho, ¿ya? La teoría social es el líquido que viene del derecho. Es el líquido que explica el derecho. Entonces, el arbitraje que se empieza a dar en estos tiempos, en la Constitución del 93, es un arbitraje vinculado a un paradigma, que es el del consenso de Washington, que es de la vuelta del péndulo, el neoliberalismo, el liberalismo antiguo, ¿cierto? Y después dijeron neoliberalismo. ¿Qué es lo que dice? Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. Hasta ahí, perfecto. Se sigue ubicando en el ámbito privado.